Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Todo tiene un porqué, como siempre. Bueno, hoy con dos interrogantes. Primero quiero saludar a estos chicos maravillosos, estas diosas que tenemos en el programa. Por suerte, ustedes nunca se van a extinguir. Ay, No, Porque vamos a hablar de no. eso, justamente. Esperemos que no. ¿Por qué algunas especies se extinguen? y el ¿Qué es lo hombre que hace tiene, que esto ¿no? ocurra? El hombre, vos decís que el hombre tiene mucho que ver, Mucho que ver, lamentablemente, en esto. seguramente. Yo fui a visitar un lugar que no sabes la cantidad de animales extintos que hay. Después te voy a mostrar la nota. Perfecto. Muy interesante. Cristian, ¿Vivos? ¿algo No. para aportar? No. No, porque si están extintos, ya lamentablemente no. No están vivos. No, bueno, yo también hice una nota. Esa es una de las definiciones de estar extinto. Ah, extinto. Extinto, me gusta que se diga extinto y no extinguido, que eso es importante. Muy bien, Cristian, sabe Sí, la diferencia. Lo claro. sé, José María Muscari mal, un besito grande para No él, pero te metas con Muscari. Lo dijo tiene mal, no nada es que ver. extinguida Bueno, la él hizo obra una que- obra de teatro, es una ficción, qué sé Claro. yo. extintas. Bueno, además de hablar de las especies que se extinguen, de ese porqué, tenemos otro, ya casi en el final del programa, que tiene que ver con la comida. ¿Y por qué se nos hace agua a la boca? Esa expresión tan particular que más que una expresión es un hecho de la realidad. Sí. Porque uno ya va palpitando que va a comer algo y ya empieza la sabor, saliva a sí, trabajar. sí, señor. Así que en un ratito vamos a estar también con eso, pero arrancamos con las especies. ¿Quién nos visita? Javier Pereira. Es doctor en ciencias biológicas, investigador adjunto del CONICET, trabaja en la división de mastozoología del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y es miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar aquí. Por favor. La pregunta que le traslado es la misma que inicia nuestro programa. ¿Por qué hay algunas especies que se extinguen, lamentablemente? Para entender por qué las especies se extinguen, primero que tenemos que entender cómo se crean las especies, ¿no? Las especies aparecen sobre la faz de la Tierra a través de un proceso que se llama evolución. La evolución lo que hace es que nuevas formas de vida que aparecen ahora sobre la faz de la Tierra empiecen a adaptarse a las condiciones nuevas que hay de vegetación, de clima, de todas las condiciones que están en la Tierra, y en la medida que se van adaptando van formando parte de lo que se llama la biota, digamos, de la biodiversidad de ese lugar. Aquellas especies que nacen de alguna forma saben que tarde o temprano se van a extinguir de la faz de la Tierra, y esto lo sabemos por el registro fósil. Una especie que nace tiene más o menos una esperanza de vida de entre unos 5 y unos 10 millones de años, como para que tengamos una idea, ¿no? A pesar de que hay especies que duran bastante más tiempo. Los motivos que hacen que las especies desaparezcan son muchos. Acá se dijo de la mano del hombre, seguramente, y hay un montón de otras cuestiones históricas que también han hecho que las especies se extingan, ¿no?, de la faz de la Tierra. Bueno, obviamente, de hecho, los dinosaurios desaparecen también por una cuestión que no tuvo que ver con nosotros. Nosotros ni estábamos como para meter la pata. Exactamente, los dinosaurios desaparecieron en alguno de los eventos de extinción masiva que se conocen, digamos, para la Tierra. En realidad, permanentemente hay especies que se están creando y especies que están desapareciendo, y hay un balance, una tasa, digamos, de creación y extinción de especies, y en algún determinado momento de la historia, del tiempo, tenemos una composición determinada de especies. Por esto que se extinguen y se crean especies nuevas, en otro momento distinto tenemos una composición distinta de especies, ¿no? Hay momentos particulares en los que las tasas de extinción superaron largamente a las tasas de creación de especies, y esos momentos se conocen como momentos de extinción masiva o eventos de extinción masiva. Históricamente se conocen 5 eventos de extinción masiva, bueno, tengo masiva. El primero de ellos más o menos hace unos 440 millones de años, y el último, el quinto, habrá sido hace unos 60-65 millones de años. Y esos eventos de extinción masiva lo que ocurrieron es que fueron a causa de cuestiones, por ejemplo, de erupciones volcánicas, de meteoritos, que también siempre se dice, contaminación de las aguas, y distintas cuestiones geológicas, atmosféricas, lo que fuera, que llevaron a que se extingan muchas de las especies que existían. Lo que está ocurriendo hoy en día con nuestra fauna es que también se está dando un proceso de extinción masiva que se conoce como el sexto periodo de extinción masiva, y lo que tiene este periodo de extinción masiva es algo muy particular. No tiene que ver ni un meteorito, ni la contaminación causada por polvo cósmico, lo que fuera. Este tiene que ver exclusivamente con la acción del hombre sobre los sistemas. Es la acción de otra especie que está causando una extinción masiva de un montón de otras especies que están hoy conviviendo. La última con fue hace nosotros. 65 millones de años, Millones de años. y nosotros estamos provocando la de este tiempo. Y lo que es Insólito. increíble es el ritmo rapidísimo al que lo estamos haciendo. Hoy en día se considera que está más o menos entre un 35-40 a un 300% más rápida la tasa de extinción de especies. Más o menos desaparecen 2 vertebrados por año, como para tener una idea de qué significa Mucho. esto, ¿no? Vamos rápido. Bueno, y a propósito tenemos la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de las Especies, y nos vamos a sorprender con la cantidad de especies que hay que están en peligro. Vamos a verlo.
La lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza es un indicador crítico de la biodiversidad del mundo. Funciona como una especie de inventario mundial de especies. En su último estudio se evaluaron 63.837 especies. De ellas, 19.817 están amenazadas por la extinción. Esta cifra incluye el 41% de los anfibios, un 33% de los corales formadores de arrecifes, 25% de los mamíferos, 13% de las aves y 30% de las coníferas. En América del Sur, las especies evaluadas bajo los criterios de la lista roja son 14.060. Casi el 32%, que son 4.445, se encuentran amenazadas de extinción. Las especies más críticamente amenazadas son 665. Entre ellas se encuentran el sapito leopardo y los monos araña. Así que, a protegerlos. Bueno, a protegerlos, dice el final del informe. Y es así, ¿no? También tiene que ver con tomar conciencia. Hay mucha gente que lo ha hecho, otros que lamentablemente todavía no. Hoy existen, además de los motivos que sí o sí disparan de alguna forma la extinción de las especies, tomar conciencia es bastante importante y esto es una parte fundamental. Podemos trasladar el problema de la extinción de las especies no solamente a cuestiones planetarias o de meteoritos, sino incluso a cuestiones de la cotidianidad misma de nuestros días, ¿no? Hoy, por ejemplo, en las escuelas o en cualquier lado, todos los chicos a los que uno les pregunta pueden conocer el elefante, pueden conocer la jirafa, pueden conocer las tortugas de los Galápagos. Pero ¿quién conoce, por ejemplo, qué es un zorro pitoco, qué es una guaraguazú, qué es una comadrejita patagónica? De los bichos argentinos nadie conoce, o muy poca gente conoce, o conocen solo los más relevantes, conocerán el tapir, conocerán algún bicho de los comunes, el yaguareté, ¿no? Pero ese olvido o ese ninguneo al que sometemos a nuestras especies nativas, de alguna forma termina también con relegarlos a que no nos importe a nosotros, no les importa a las autoridades, no les importa a nadie, y finalmente se terminan extinguiendo sin que nadie les haya dado una mano como para poder salvarlos de esa situación, ¿no? Javier, yo quisiera saber, cuando hablamos recién de que el hombre en gran parte, o la parte fundamental de que haya muchas especies en vías de extinción, ¿por qué el hombre? No nos referimos solamente a la caza, me imagino. Hay otros motivos que es el hombre. Hay 5 factores que son fundamentales en este caso. Primero, todas las especies han evolucionado y se han adaptado a un hábitat particular, es decir, a distintas condiciones de vegetación, de presas que tiene, o de ítems alimenticios, digamos, que tiene ahí dentro del hábitat. Por supuesto, el hombre hoy necesita materia prima, necesita darle de comer a toda la gente y eso implica que tenemos que cultivar, tenemos que sembrar, tenemos que deforestar, tenemos que poner vacas en muchos de los lados, hay que hacer minería, no sé, muchas de las cuestiones que le se hacen cambiamos hoy en el día. hábitat a las especies. Exacto. Se lo modificamos. Se cambia, se modifica, se reemplaza y muchas veces el hábitat directamente se pierde para las especies, ¿no? Entonces hay muchas especies que son víctimas, y la gran mayoría son víctimas de esto, de la pérdida y de la modificación del hábitat. La gran mayoría no se puede adaptar a estas nuevas condiciones y directamente o desaparecen o quedan restringidas a los pocos lugares que quedan donde sí pueden sobrevivir. Y vos decías que eran 5. Bueno, chicas. ¿Cuáles Sí. son las otras 4, digamos? además Después del está, hábitat? por ejemplo, la introducción de especies exóticas. Es conocido el caso de la liebre, por ejemplo, en Patagonia, pero hay casos alrededor de todo el mundo. Pero hay quizá casos que son bastante paradigmáticos, que son nada más y nada menos que el perro y el gato doméstico que están con nosotros en nuestras casas. El perro y el gato son 2 especies que han causado un sinnúmero de extinciones, en algunos casos locales, en otros casos un poco más graves, casualmente por incorporarse a los lugares donde hay especies silvestres que no están acostumbradas a tener o la competencia o la depredación de un animal como estos y terminan causando esos problemas. Por otro lado, después hay otras especies que ya directamente interactúan de otra forma, por ejemplo, compitiendo por el alimento o contagiando enfermedades. Cuestiones que antes estas especies nativas no tenían y en el momento que estas especies invaden, por supuesto son traídas por el hombre, son animales que son de otros continentes generalmente, terminan generando esos problemas. Por otro lado, la contaminación, la polución, podemos entender, por ejemplo, que peces que habitan un determinado río, al contaminarse ese río, desde ya las posibilidades de supervivencia que tienen dentro de ese ambiente está bastante compleja, ¿no? Hace un ratito hablabas de restos fósiles, ¿no? Un elemento como para saber que hubo otras especies que ya no están por diferentes motivos, como lo estás explicando. En un ratito vamos a tener un invitado a propósito del tema para explicarnos un poco más de los dinosaurios, de esas formas de vida que hace tiempo que ya dejaron de existir. Pero también tenemos los museos para ir a aprender, para ir a ver, para indagar en el pasado. ¿A dónde estuviste?
Estuve en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Es enorme y tiene un lugar muy, muy grande para poder ver todos los animales extintos que tuvo la Argentina y otros lugares Animales también. y También flora y, vegetales. claro, es flora y fauna. Flora y fauna. Hablamos con Martín Ciancio. Él es paleontólogo y también es investigador del CONICET para que nos haga un recorrido y nos explique un poco. Mirá. Martín, en este museo, ¿qué podemos ver que ya no exista? Bueno, en este museo hay un montón de animales y plantas que se han ido recuperando como registro fósil, que nos están mostrando parte de la vida en el pasado y son formas que actualmente ya no existen. Por ejemplo, estos son marsupiales. Tiene registro fósil y ha llegado hasta la actualidad. Y es pariente de estas formas fósiles que vemos acá, que son el boriénido y el tigre de dientes de sable marsupial, que son dos marsupiales carnívoros y han vivido mucho tiempo en América del Sur, pero ya actualmente se encuentran extintos. Hay muy pocos marsupiales y uno de ellos, el más conocido, es la comadreja. Este es un placentario, que es un animal que ingresó de América del Norte a América del Sur, en lo que se conoció como el Gran Intercambio Biótico Americano, que es cuando se unieron América del Norte y América del Sur, y justamente se llama tigre de dientes de sable por la característica que tienen en la dentición con el desarrollo de esos dos caninos. Bueno, acá tenemos otro animal extinto, estos son los gliptodontes. ¿Conoces al peludo, la mulita? Sí, claro. Bueno, son parientes de ellos que ya están extintos. Y han ocupado gran parte de lo que es la llanura pampeana. Se extinguieron en los últimos 8.000, 10.000 años, lo que fue la extinción de los megamamíferos. Martín, entonces las plantas también se extinguen. Las plantas también se extinguen, sí. Acá tenemos algunos restos fósiles de unas plantas del Jurásico. Son gimnospermas. Ese grupo de plantas en el que están incluidas los pinos, todas las que son las coníferas, los gingos. Y son plantas que se caracterizan por no tener flor. O sea, estas plantas convivieron con los dinosaurios. Estuvieron en la época de los dinosaurios y en ese momento fue su apogeo, digamos, su mayor diversidad. Y después, por diferentes procesos, esencialmente cambios en las condiciones climáticas, fueron disminuyendo en su diversidad y muchas especies, muchos linajes se fueron perdiendo. En este caso son angiospermas, estas sí son plantas con flor. Empiezan a tener su apogeo, de hecho la mayor parte de las plantas más diversificadas en la actualidad son angiospermas. O sea que de las plantas veo que en su mayoría dejaron algún descendiente. Dejaron algún descendiente y lo que es importante que si vemos los paisajes, comparamos los paisajes en otros tiempos, vamos a ver que en las zonas como Patagonia, por ejemplo, ha habido varios procesos evolutivos que han ido cambiando la fauna y eso se ha producido también por justamente extinciones y aparición de nuevas formas en espacios que han cambiado sus condiciones ambientales. Bueno, gracias Martín. No, gracias a vos. En Todo tiene un porqué conocimos un poco más de la flora y la fauna extinta. A propósito de esto último, en un ratito vamos a tener otro invitado para profundizar también. Vamos a hablar de los dinosaurios y también de la flora, que es muy interesante. Pero estábamos aquí charlando y nuestro invitado participa también de la conservación de algunas especies, por ejemplo, del ciervo de los pantanos, que yo desconozco absolutamente, así que me gustaría que me cuentes. Así es. El ciervo de los pantanos es la especie de ciervo más grande de Sudamérica, de las nativas. En Argentina, por ejemplo, hoy tenemos el ciervo colorado, que es muy conocido en Patagonia. A propósito de lo que hablábamos hoy, ¿no? Se conoce más el ciervo colorado que el ciervo de los pantanos, que es una especie nativa. Es una especie muy común de ver, por ejemplo, para el que viaja a los esteros de Liberá. El ciervo de los pantanos se ve bastante ahí. Es una especie de distribución solamente sudamericana y en la Argentina alcanza el límite de su distribución en el delta del Paraná. Aquí se conserva una población de casi entre 500 y 1000 individuos, todavía no se sabe bien cuántos son, y conviven ahí con la actividad forestal, que es el motor del desarrollo para los productores del delta, ¿no? Ellos necesitan forestar para vender papel y todas las cuestiones que se requieren para producir. Proyecto Pantano, que es el proyecto que le dimos el nombre que le dimos a este proyecto, lo que busca es tratar de compatibilizar toda esa actividad productiva que hay en el delta con la conservación de los... claro, que no implique que desaparezca una especie, ¿no? Exactamente, porque bien hecho se puede lograr que existan las dos cosas, la producción y la biodiversidad.
Nosotros tomamos básicamente al ciervo de los pantanos como nuestro emblema de conservación, que es una especie en el delta muy conocida, muy asociada a los isleños, que la conocen mucho, para también trabajar en la conservación de todo lo que está por debajo de esta especie, ¿no? Hay un montón de otras especies, tanto de flora como de fauna, que también conviven en el delta y tienen los mismos problemas asociados a la actividad productiva, ¿no? Entonces, nuestra banderita, nuestro caballito de batalla es el ciervo de los pantanos, y lo que hacemos es actividades tanto de investigación. Trabajamos entendiendo, por ejemplo, de qué se alimenta este animal. ¿Por qué es importante eso? Porque hoy uno de los problemas que tiene el ciervo es que los habitantes y los productores del delta justifican la cacería del ciervo diciendo que este ciervo se alimenta mucho de las hojas de las forestaciones, como que come muchas plantas forestales, y eso ha traído un conflicto ahí con el ciervo de los pantanos. Afortunadamente, si se quiere de esta forma, lo que hemos visto a través de los estudios de la ecología trófica, la ecología alimenticia de esta especie, es que en realidad no consume tanto de las especies forestales, sino más que nada todavía queda algún remanente ahí de vegetación nativa y estos ciervos se alimentan de eso. Entonces, de alguna manera es un poco la percepción que tiene el productor forestal respecto del daño que el ciervo ocasiona, que parece que no es tan así. Entonces ya no habría que trabajar en realidad que el ciervo deje de comer forestaciones, cosa que es bastante difícil de hacer, sino que hay que trabajar un poco más sobre la percepción de los productores para mostrarle que el problema no es como él lo ve, ¿no? Sino que es un poco menos grave, y de esa manera lograr esa armonía que necesitamos para que se conserve. Me parece muy bien. Cristian también nos va a hablar de una especie que está en peligro aquí en nuestro país. Sí, hablando de conservación es importante también mencionar una especie amenazada en la Patagonia y el proyecto para revertir esta situación. Hablamos del macato viano y acá lo tenemos. Contame qué es el proyecto Macato Viano. Bueno, el proyecto Macato Viano es un proyecto de conservación de una especie amenazada, que es justamente el macato viano, que lo que hacemos es trabajar para evitar que esta especie se extinga, ¿no? Quiero saber un poco sobre esta especie, sobre esta ave que fue descubierta, tengo entendido, hace muy poco. Hace muy poquito, es una ave que se describió para la ciencia en el año 74. Cuando se la descubrió, se estimaba que la población era de unos 5.000 individuos aproximadamente, y hoy sabemos eso, que quedan menos de 900. ¿Dónde habita el macato viano? El macato viano tiene una particularidad que para nosotros es muy importante, que es endémica de la Argentina, y más precisamente la provincia de Santa Cruz. Nidifican las mesetas de altura del oeste, noroeste de la provincia de Santa Cruz, las mesetas del lago Buenos Aires, del lago Strobel, y cuando esas mesetas se congelan en invierno y ese hábitat se vuelve inhabitable, el macato viano migra hacia las costas y los estuarios de los ríos con el Atlántico. Principalmente a través del proyecto Macato Viano estamos tratando de disminuir esos factores que hacen que el macá esté en peligro, ¿no? Estamos sacando las truchas de algunas lagunas junto con otras organizaciones para que vuelvan a ser habitables algunas lagunas donde antes el macato viano estaba, nidificaba y ahora ya no está más. Estamos también trabajando en el control del bisón americano, tratando de erradicarlo de algunos lugares donde estaba. Bueno, estamos luchando contra las represas, que este es un tema importante. Las represas en el río Santa Cruz van a afectar críticamente el estuario del río Santa Cruz, que es el lugar donde pasa el invierno casi el 90% de los macaes en algún momento del año. Después estamos intentando también la recría en cautiverio de algunos individuos para volver a repoblar con macaes algunas mesetas y algunos lugares donde antes había y ahora no hay más. Y después la educación ambiental, ¿no? Fomentar el turismo, que la gente conozca más a la especie, que la valore, y un montón de cosas que hacen a ayudar al macá a que sobreviva y que lo puedan conocer sobre todo nuestros hijos y nietos. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes. Aprendimos sobre el macato viano en todo Tirón por qué. Bueno, qué bárbaro, ¿no? Que exista gente como Francisco, como Javier acá, que tratan de ayudar a conservar especies que de otra manera, y hay mucha gente, por suerte, que trata de hacerlo, pero lo importante es que tomemos conciencia en general. Por eso, la importancia también de este tipo de programas, ¿no? Para difundir esta cuestión. Pero recién hablábamos de profundizar aún más y de sumar otro invitado. Cristian, ¿de quién se trata? Viene el doctor Damián Pérez. Es doctor en Geología por la Universidad de Buenos Aires, es licenciado en Paleontología, investigador en la División de Paleoinvertebrados del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y además miembro de la Asociación Paleontológica Argentina. Bienvenido, Damián, ¿cómo estamos? Hola, buenos días. ¿Bien?
Estabas escuchando todo, Sí, sí. ¿no? Bien hasta ahora, venimos... Bien. Perfecto. Bueno, decía que íbamos a ampliar un poquito, porque claro, cuando uno habla de extinción, más allá de que hoy hay muchas especies que están en peligro, uno rápidamente, bueno, quizás recuerda a los dinosaurios, ¿no? Que se extinguieron. ¿Fue de golpe? ¿Fue masiva la extinción? La extinción de los dinosaurios, lo que llamamos la extinción de los dinosaurios, es la extinción del Cretácico, del límite Cretácico, que es una de las extinciones masivas, como mencionaban antes. Sí. Una de estas las 5 que de estas- mencionamos. Se les llama las Big Five, las 5 las grandes extinciones que ocurrieron a lo largo de la historia de la Tierra. Que ¿Esa tampoco fue son la las primera? únicas. Esa fue la última. ¿Esa fue la última? La última Claro, la que yo tenemos registro, que ocurrió hace 65 millones de años. Actualmente, como decía Martín, estamos quizás atravesando la sexta. Pero antes de la extinción de los dinosaurios tenemos otras 4 de las que tenemos registro. Incluso pudo haber habido otras extinciones masivas hace más de 500 millones de años, pero ahí ya el registro no es tan completo, entonces ya no tenemos tanta información de lo que ocurrió. Pero al menos ocurrieron 5. La primera hace unos 400 millones de años aproximadamente, la segunda cerca de 300 millones de años, la tercera y la más grande de todas ocurrió hace unos 250 millones de años aproximadamente, que es cuando se extinguió casi el 95% de toda la vida en la Tierra. Después viene una extinción un poco Esa más fue chica, brava, esa fue brava. al final del Triásico, que muy poco tiempo después, unos 50 millones de años después, al final del Triásico, y después la extinción de los dinosaurios. Más o menos se calcula, ahí están los porcentajes, unos entre 65 70 millones, 70% de la vida en la Tierra. ¿Y qué puede hacer que el 90% de la vida en la Tierra se extinga? ¿Qué puede ser tan grave? Bueno. Esto Un en sí, meteorito, digamos. hay qué fue? diversas teorías para explicar las causas de estas extinciones, que es bastante difícil. Lo más probable es que todas estas grandes extinciones sean eventos multicausa, que no haya una causa única. Para la extinción de los dinosaurios, que es quizás la más estudiada de todas, se conoce, por ejemplo, se le ha relacionado a el registro que se tiene de la caída de un meteorito. Cerca de esa época incluso se ha encontrado lo que sería el cráter en el sur de México, en la península de Yucatán, y se han elaborado explicaciones relacionadas. O sea, lo que habría cambiado lo que habría cambiado en los ecosistemas y en toda la biota de la Tierra a partir de ese impacto, desde cambiar la cantidad de polvo en la atmósfera, afectando la llegada de luz, esto afectaría a las plantas, en consecuencia a los animales que se alimentan de ellas y a los carnívoros que se alimentan de esos herbívoros. Se conoce el registro de un aumento en la actividad volcánica. Hay mucho también explicado por el lado geológico, movimientos de las placas de la Tierra que podrían haber interactuado con estos eventos, y todo este conjunto de causas habría generado lo que nosotros conocemos como extinción. Bueno, a propósito de extinción, ¿no? Porque yo me remontaba tan lejos como los dinosaurios, 65 millones de años, pero también se fueron extinguiendo, como decía recién Javier, diferentes especies a lo largo del tiempo. Algunas en la actualidad, en este siglo, en el siglo XXI. Tenemos un informe para contarles y mostrarles de qué estamos hablando. No todas las extinciones ocurrieron hace millones de años. Algunas especies animales desaparecieron tan solo algunos años atrás. Veamos cuáles son. La tortuga gigante de Pinta es una especie que habitó las Islas Galápagos en Ecuador. Su población disminuyó considerablemente durante el siglo XIX debido a la actividad de los barcos de la zona y a la introducción de cabras que comían su alimento. El ejemplar macho, conocido como el solitario Jorge, fue el último vivo de esta especie. Murió el 24 de junio de 2012. El rinoceronte negro occidental solía ocupar la sabana del centro-oeste de África. Su población disminuyó notablemente debido a la caza furtiva. En septiembre de 2011 fue declarado extinto. El baishi, también llamado delfín chino de río, es otra de las especies extintas. Las principales causas fueron la sobrepesca, la construcción de represas, la degradación ambiental y la colisión de las embarcaciones con estos animales. Se lo declaró completamente extinto en el 2008. El rinoceronte de Java vietnamita es una subespecie del rinoceronte que se declaró extinta en 2010. Algunas de las causas fueron la caza furtiva y la desaparición de su hábitat natural debido a la tala de bosques y al crecimiento de las poblaciones de la zona. Está bueno ver qué pasó en nuestro país, porque también hubo especies que han desaparecido aquí.
En nuestro país, por ejemplo, hay un caso que es quizás de los más relevantes a nivel mundial. Es una especie que no solo desapareció de la Argentina, desapareció de la faz del mundo. Es un zorro que habitaba las Islas Malvinas, el archipiélago de las Malvinas, el zorro lobo malvinero. Se cree que a finales del siglo XIX, cuando empezaron a colonizar las islas, los ingleses, escoceses, todo, trajeron su ganado. Estos zorros depredaban sobre el ganado, entonces un poco para retribuir, digamos, esa depredación que hacía sobre el ganado, lo empezaron a matar. Después también la cuestión de la piel que tenía ese zorro, que era una piel muy apreciada para peletería, hizo que los niveles de cacería fueran tan altos que finalmente la especie se extinga por completo de la faz de la Tierra. No hablamos que solo habitaba las Islas Malvinas. Existe una especie de ave también que desapareció del todo, el guacamayo violáceo, que también quizá por una cuestión de que se utilizaba como ave de mascota o porque el hombre también influyó tanto sobre su hábitat que finalmente terminó desapareciendo y hoy no tenemos registro más que en algunos museos, al igual que del zorro lobo malvinero, que hay solamente algunos animales en los museos como un reflejo de lo que era esa especie. Después hay algunas otras especies de mamíferos pequeños. Se cree también que haya alguna especie de lagarto de Patagonia, que también hoy ya no exista, que todavía no se sabe muy bien. En fin, nosotros tenemos unas poquitas especies, pero que también tenemos que saber que son las nuestras. Nosotros también tuvimos especies que se perdieron para siempre y que ya, por supuesto, la extinción es para siempre, no se pueden volver a recuperar. Ahora, ¿cuál es el criterio para decretar que hay una especie que está en peligro de extinción? La cantidad de ejemplares que quedan, ¿cómo sería el criterio para evaluarlo? Quien conforma las listas a nivel mundial de las especies y de los criterios de las categorías de amenaza, digamos, que tiene cada especie, es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, una ONG muy grande, que lo que hace es juntar a un montón de expertos que se dedican a poner criterios para considerar cómo calificar esas especies en distintas categorías. Por ejemplo, uno puede pensar, y con absoluta lógica, que la cantidad de individuos que componen una población o que quedan, digamos, en un lugar puede ser un criterio de extinción. Eso perfectamente lo es, de hecho. Otra cosa que podemos pensar también es el área geográfica que abarca una determinada especie. Pensar, por ejemplo, que una especie que esté restringida, supóngase a la provincia de Tucumán, puede estar en mayor peligro de extinción que una especie que está distribuida a lo largo de toda América, también es un criterio válido, ¿no? Porque una cuestión que ocurra y que afecte de alguna forma a toda la provincia de Tucumán, por decir un ejemplo, extingue por completo a la población, ¿no? Entonces hay un montón de criterios e indicadores que tienen que darse como para poder considerar una especie en peligro de extinción. Se dan distintos valores dentro de esos criterios que hacen que cada especie quede o pueda quedar restringida a distintas categorías. Están aquellas que, por suerte, no están sometidas a ninguna categoría de amenaza, que son especies que gozan de buena salud, por decirlo de alguna forma, y ya hay otras especies que sí, ya empiezan a entrar en categorías de amenaza y pueden estar consideradas vulnerables, en peligro crítico, o incluso ya extintas en el medio natural. Hay algunas especies que solo existen en cautiverio, no existen en la naturaleza. Y Martín, nosotros vimos 2 especies que están en peligro de extinción. ¿Y qué otras especies argentinas corren con la misma suerte? Voy a decir la gran mayoría y no sé si no me quedo corto. Para el caso de los mamíferos, por ejemplo, hay una revisión hecha en el año 2012 donde se intentó categorizar esto y da que es bastante llamativo, digamos, la cantidad de especies que hay en nuestro país. Lamentablemente hay muchas especies para las cuales tenemos datos muy deficientes que nos impiden evaluar de alguna forma y a ciencia cierta cuál es el estado con el que constan. También se está haciendo ahora un ejercicio para tratar de entender cómo están las aves también de nuestro país, los anfibios y los reptiles, y todo eso nos va a dar una noción de cómo estamos con respecto a las especies del mundo, ¿no? Hay casi 24.000 especies a nivel mundial que están consideradas hoy con algún riesgo de amenaza. Bien. Esto le va a gustar a Damián, porque lo lleva en la sangre. Yo supongo que vos de chico tenías esta curiosidad que te llevó a meterte en esta profesión. Sí, sí. Bueno, y esto está bueno acercarle a los más jóvenes. En Tecnópolis, por ejemplo, y lo traen nuestros amigos del CONICET para verlo, tenés la posibilidad de acercarte a lo que hace un arqueólogo, por ejemplo, paleontólogo, para descubrir cosas que tienen que ver con nuestro pasado. Lo compartimos y charlamos un poquito con Damián. Futuros Científicos es uno de los espacios del CONICET en Tecnópolis. Está pensado para toda la familia, especialmente para los más chicos. En la cueva vas a conocer cómo es el trabajo de campo de un arqueólogo. En sus paredes rocosas, diferentes pinturas rupestres te invitan a indagar sobre su significado. ¿Quiénes las hicieron? ¿Cuál es su antigüedad?
Aplicando la técnica de fotografía infrarroja, podés observar detalles que a simple vista no pueden verse en la roca, añadiendo nueva información a tu análisis. Explorá la cueva en busca de restos cerámicos y animate a recomponer las piezas sueltas que dan forma a herramientas y utensilios antiguos. ¿De qué están hechos? ¿Para qué se usaban? Analiza estos rastros del pasado para conocer algo más acerca de cómo vivían las comunidades originarias. En este lugar, vos también podés ser un futuro científico. Vení a experimentar y descubrí de qué se trata hacer ciencia. Bueno, es un acercamiento, ¿no? Sí. Después uno se puede involucrar un poquito Un más lindo y hacer de acercamiento esto al una trabajo, carrera. Al trabajo de un arqueólogo, un lindo acercamiento que tiene mucho en común con el trabajo de los paleontólogos también. Entonces, trabajar con restos, con pistas de historias del pasado, es muy parecido a lo que hacemos los paleontólogos también. Muy bien. Ahora, a ver, yo supongo que es lo mismo, pero te quiero preguntar vos que lo trabajás. Los restos fósiles, en el caso de animales o vegetales, es exactamente igual. Es lo mismo. Hay diferentes formas de conservación de estos fósiles en las plantas. En los vegetales ocurren otros procesos. ¿O es más difícil detectar cuestiones que tienen que ver con los vegetales que con los animales? Depende de los tipos de fósiles. Muchas veces incluso es más fácil. Pero depende de dónde uno lo esté buscando, qué ambientes hayan preservado. Hay muchísimos tipos distintos de fósiles. Lo más conocido, lo que seguramente vieron alguna vez en un museo, que son los huesos de vertebrados. Claro. Pero también se conservan desde hojas de vegetales, flores, se conservan insectos en ámbar. Sí, veíamos cuando mostraste el museo, veíamos algunas de esas especies. Incluso en Ferulio, que cuando fuimos a hacer a Chubut sobre dinosaurios, vimos el tomatillo más antiguo que se encontró, que era una impresión sobre una Incluso roca. Se conserva el polen de las plantas, microorganismos fosilizados, caracoles, todo es hay muchísimos registros fósiles de la historia de la vida en el pasado. Qué bueno. Vamos a seguir charlando con ellos. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Nos entusiasmamos y pasa el tiempo. Mandanos tu porqué a porqué@mandarinatv.com. Las redes sociales, Twitter e Instagram, @porqué_tv. Facebook, todo tiene un porqué. Nos vamos a ir a la pausa con una pregunta. Un juego que hacemos a ver si la saben. Yo creo que es fácil esta. Pero bueno, vamos a ver ustedes qué dicen. La pregunta es la siguiente. ¿Quién escribió el libro El origen de las especies?